el día de hoy con Alejandro. Ya. Que podamos tener esta reunión con Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar el compartir con nosotros el proyecto que está desarrollándose, criándose, digamos, en tu despacho. Nos sentimos muy agradecidos de toda la atención que nos has dado y de que hayas podido traducir este tema de la vitivinícola más bonita y todo este tema comunitario de co-creación en este proyecto. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Ale, por favor, si puedes darnos una pequeña introducción de ti mismo, vamos, antes que el proyecto, y nos encantaría que nos compartieras por qué estás llevando este proyecto con nosotros, por qué decidiste apoyarnos en esta encomienda e irnos al proyecto. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos, todo el equipo Fronda, que por ahí Wendy, Irene, no sé quién más está conectado, y yo me encuentro aquí con un primo mío que también es accionista, y estaremos aquí los dos en la presentación del proyecto. Gracias, Joma, por estar aquí conmigo. Gracias. Adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro da Costa, soy arquitecto y muy amablemente Javier me invitó a participar en el proyecto de Fronda. Nosotros en el tiempo empezamos a generar proyectos de viticultura hace 25 años. Hemos desarrollado más de 10 vinícolas hasta la fecha y eso nos ha generado una búsqueda de especialización hacia el tema de la viticultura y la enología. Pero también hemos estado trabajando en el desarrollo y la creación de diferentes sistemas de cultura alrededor del vino, tratando siempre de encontrar el origen de los vinos que nos corresponden y la idea de entender quiénes somos y desde ahí producir los vinos entendiendo nuestro contexto, pero también entendiendo el lugar desde donde estamos, no solo físico, sino también cultural. Los vinos del Nuevo Mundo, como son los vinos que se nombran hacia los vinos mexicanos y algunas otras regiones emergentes, permiten una escolarización o una estructura lúdica en el crecimiento de la creación de los vinos. Es en los vinos del Nuevo Mundo donde en realidad existe la experimentación nueva hacia la enología y hacia las tradiciones de la viticultura. Para mí es muy importante, antes de poder decir nada, entender desde dónde lo digo y tener una relación contextual como si fuera una estructura metodológica. Para entender un poco más esto, pues sí tiene que ver con una especialización de culturas locales, de procesos agrícolas y de lecturas ancestrales en otros proyectos o en otras bebidas o sistemas agrícolas como el mezcal y el café y otros productos que tienen que ver con una referencia no solo agrícola, sino también ancestral en la cultura mexicana. El tema de ir moviendo y entender nuevos proyectos como una idea de aprendizaje en la vinícola Fronda pues genera una ideología bastante fuerte, entendiendo que desde el laboratorio de experimentaciones, desde el conocimiento del aprendizaje de todos nosotros hacia un proyecto común o comunitario, pues le genera una estructura mucho más interesante a cualquier vinícola que hayamos hecho. No sé si con eso está bien, Javier. Sí, claro, más que bien, Ale. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta presentación era un poco explicar, pero que sea abierta. La idea es que haya preguntas de parte de ustedes en la explicación y vamos a ir pasando las imágenes lentamente para poder ir explicando. La primera imagen, por favor. Aquí vemos la ubicación de Ciudad Maderas, que está ligada a la sierra, que tiene esta parte súper importante de los peñascos hacia una zona que después se vuelve una cuenca agrícola, lo cual significa que los escurrimientos vienen desde la parte más oscura y va bajando hacia el lado derecho de la imagen, la que sigue.
Dentro de la arquitectura contextual, viendo ahorita el terreno que nos ocupa, es un terreno complejo porque tiene pues 3 líneas de carretera, tiene el acceso a Ciudad Maderas y esto provoca, digamos que es una especie de nodo, de rodilla, que se va a volver un ancla hacia diferentes percepciones. Entonces, el edificio tiene que ser visto por la carretera y en el entorno del paisaje, es decir, un proyecto paisajístico en el cual se generan ciertas actividades, pero al mismo tiempo viviendo desde adentro tiene que tener algunas protecciones como el crecimiento urbano de la Ciudad Maderas y la parte de los automóviles, el ruido y el movimiento, que buscan un proyecto que esté viviendo más hacia adentro, la que sigue. Una de las definiciones, digamos, conceptuales del proyecto es un poco como cuando tiras una piedra en el agua o cuando llueve sobre el charco, las ondas que se generan son las partes importantes de la estructura. Y esto provoca una relación entre las diferentes partes que se van intercalando. Es decir, que en la arquitectura que estamos tratando de lograr, los intangibles, las cosas que no existen, son las cosas importantes, ¿no? Entonces, el edificio pues genera patios, genera espacios vacíos, genera sombras, genera jardines, genera vacíos, y todo esto se va a ir haciendo de un aspecto estático a una estructura más dinámica a través del movimiento del sol, el viento y las cosas que le suceden en la estructura de la construcción. La que sigue. Esta fórmula, digamos, geométrica, que va a generar una especie de centroides, va a ir ubicando dentro del terreno los puntos a desarrollar con usos diferentes. Cuando una construcción tiene un uso y se va diversificando, cada uno de esos usos tiene su parte tangible e intangible y se van a ir tejiendo entre sí. La que sigue. Estos son elementos que están relacionados directamente con algunas culturas ancestrales. Aquí tenemos una especie de mandala en donde a través de los rezos y la geometría se va integrando la estructura del paisaje, la estructura emocional y la estructura ética de todo tipo de religiones está relacionada sobre una numerología que se van encontrando en una multiplicación en su forma misma. La que sigue. Estos elementos en el paisaje van a generar el punto de vista comunitario y cada uno de los diferentes elementos va a representar estos elementos que por un lado, por la reunión, como este anfiteatro griego, aprovechando la topografía de la montaña, van generando un elemento escultórico. La que sigue. Algunos elementos ancestrales como estas torres de viento, van generando a través de una relación geométrica sobre una estructura ancestral. La que sigue son las torres del silencio de Irán. Aquí vemos, por ejemplo, en Perú las quivas, que son estos lugares para sacar el agua que se convierten en elementos agrícolas que van generando una relación topográfica. La que sigue. Aquí vemos una intervención contemporánea. Este es un lunario en el que se hace este espacio con pasto para poder ver las estrellas a través de tener un horizonte circular. El hecho de tener una especie de plaza de toros, vamos a decir, va a generar una relación con el horizonte y al subir el horizonte va a generar una relación con la misma bóveda celeste. La que sigue. Aquí vemos algunas explicaciones. Esta es una intervención en Machu Picchu, en el Valle Sagrado, en donde las gradas van generando espacios de observación, siempre relacionados sobre una búsqueda de una espiritualidad. En nuestro caso serían los centros de reunión, con el pretexto de generar a través de la cultura agroindustrial o de la producción de los vinos un centro de reunión. La que sigue. Estos son elementos que se van moviendo hacia una estructura más contemporánea, la que sigue. Y empezamos a ver ejemplos contemporáneos de movimientos en el mismo sentido, la que sigue.
En realidad lo que nosotros estamos generando como este ejemplo es un paisaje en el cual la relación de las omisiones va generando los espacios habitables, ¿no? La que sigue. Aquí tenemos estas otras estructuras puestas en otros mismos sentidos. La que sigue. Algunos ejemplos vitícolas. La que sigue. Y la que sigue. Esta imagen es muy importante porque tenemos lo que significa la parte agrícola, ¿no? Aquí vemos la planta en una pequeña porción y tenemos el gran desarrollo que tenemos siempre relacionado con la estructura de la topografía, lo que pasa debajo de la tierra con lo que pasa en la parte superior. La que sigue. Estos son los elementos que vamos a empezar a insertar: los olivos, los viñedos y los cultivos mediterráneos, que están relacionados en una misma serie de restaurantes. La que sigue. Elementos históricos en el paisaje. La que sigue. Y esta imagen es muy importante porque el proyecto en sí conceptualmente lo que va a hacer es la interpretación de las piedras de la naturaleza, racionalizándolas hacia una estructura paisajística. El edificio desde lejos pues se va a ver, digamos, en una estructura de skyline, o sea, la diferencia del corte que genera entre el edificio y el suelo, y teniendo esta interpretación de las formas naturales hacia una estructura racionalizada arquitectónica. La que sigue. Aquí vemos la piedra y luego cómo se descompone. La que sigue. ¿Y qué pasa con los interiores de las piedras en el paisaje? Cuando tenemos un elemento, digamos, que está concentrado hacia su centroide, lo que sucede, dependiendo del drama de la luz, lo que vamos a tener son elementos siempre con una iluminación vertical que van a ir definiendo la espacialidad a través de la arquitectura emocional, oscureciendo un poco el paisaje para que se dramatice. La que sigue. Aquí vemos otro elemento hecho por el arquitecto Herzog y de Merón, que va desarrollando a través de la luz cenital la relación dramática de la luz. La que sigue. Vamos a buscar que la textura, el color y la forma vayan siendo sorpresas y vayan tratando la iluminación, y los espacios se vayan descubriendo con una especie de caricias o de espacio, digamos, se van a ir descubriendo poco a poco en una forma poética. La que sigue. Aquí vemos esta es una capilla que se hizo en Suiza, que es importante tenerla porque cuando tú trabajas con la luz cenital, el drama de lo que vayas a poner abajo, ya sean las barricas o las diferentes estructuras, pues se vuelve una estructura mucho más emocional. La que sigue. Aquí vemos esta parte en Medio Oriente de la arquitectura musulmana, en las tumbas, en donde dejan entrar, como en Xochicalco, la misma forma de la entrada de luz en fechas específicas, lo cual quiere decir que cuando nosotros negamos el contexto, pero abrazamos la luz a través de la sombra, genera esta dramatización como esta figura. La que sigue. Y esto va a tener que ver con los usos de cada una de las partes, tratando de entender que los procesos de la viticultura están relacionados a diferentes partes. Una cosa es la producción, otra cosa es la generación de añejamiento a través de las barricas, y otra cosa es el guardado de las diferentes cavas que va añejando el producto, ¿no? La que sigue. Aquí hay un pequeño ejemplo de casa de piedra donde la percepción de tener el tiempo a través de las cavas en una luz muy, digamos, manejada en una forma muy oscura, ¿no? La que sigue. Aquí vemos otros
ejemplos de qué pasa si la luz viene de la parte superior y lo demás está controlado para dramatizar la estructura que esté abajo, la que sigue. Aquí vemos algunas estructuras del añejamiento, algunos ambientes que vamos a generar, la que sigue. Los sistemas de producción en los tanques, la que sigue. Y la que sigue. Aquí vemos las definiciones de cómo se guardarían los vinos como para tener en la memoria esta situación, la que sigue. Aquí vemos la sala de degustación en donde están los sistemas de añejamiento, la que sigue. Algunos ejemplos de tipos de tanques, la que sigue. Estos son algunos ejemplos de volumetrías como para ir entendiendo hacia dónde vamos a trabajar, la que sigue. Y algunos trazos y trabajos ya directamente sobre las proporciones que vamos generando nosotros para entender una forma específica de la descomposición de las piedras del ambiente, la que sigue. Algunos ejemplos gráficos, la que sigue. Aquí ya empezamos a ver cómo la visual de las montañas traducida a un sistema arquitectónico va generando esta abstracción de las formas. La que sigue. Aquí vamos pasando ya a las plantas hechas a mano para poder entender la distribución de las formas. La que sigue. La que sigue. Aquí vemos en estos esquemas a mano, en donde se ve lo que nosotros llamamos el skyline, la zona naranja, es la distribución de los cortes de todos los volúmenes para poder saber las relaciones que existen en color y sombra en el paisaje. La que sigue. Aquí vemos diferentes ejemplos de trabajos para empezar a entender las volumetrías. La que sigue. Estos son los estudios que se hacen en la fotografía fotogramétrica de temperaturas con el dron para saber los escurrimientos y las formas de los seres vivos que están en el mismo espacio. La que sigue. Aquí vemos lo que queda en la zona del terreno en específico, la lectura para saber tanto la relación topográfica de las pendientes del mismo terreno. La que sigue. Algunos esquemas de trabajo. La que sigue. Y este es el terreno en específico, ¿no? Este es el polígono. La que sigue. El polígono se va subdividiendo en pequeños ejes y se genera una relación de proporciones con el cuadrante de arriba, lo que le llamamos nosotros el centroide, que es ese pequeño espacio remanente que se pega hacia la colindancia. La que sigue. Creo que ya volvió. A ver, ahí voy. Me tuve que volver a meter porque me sacó. Déjame No volver. se oye, Irene. No traes el micrófono abierto. No, tengo problemas entonces. ¿Me oyen? Ya, sí. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. Compartir página por pantalla y... Ok. ¿Ya se ve? Sí, esas son, a ver, la anterior no te brincaste, vete dos para Sí. atrás. Yo sí. ¿Estamos de esta? Aquí hacemos la división específica en donde está el paisaje, ¿no? Tenemos el lunario, la parte agrícola, el olivar, o sea, la parte de los huertos, el olivar, el viñedo y los servicios. La que sigue. En esta parte se empieza a separar a través de los usos esa línea naranja que empieza a aparecer ahí. Es la estructura de degustación en donde va a estar dividiendo los usos a través de utilizar el paisaje como una especie de jardín. La que sigue. Y aquí se empieza a ver ya la distribución específica sobre la planta, que ahora ya está reducida de la última vez que la vimos. Tenemos el viñedo en la parte inferior, tenemos el olivo en la parte intermedia y el lunario en la parte superior. La que sigue.
Bueno, ahí están un poco chicas las imágenes, pero no sé si lo puedas agrandar. Digamos, empezando de derecha a izquierda. Gracias, exacto. Ándale ahí. Otro poquito más para abajo. Ahí estás, perfecto. Digamos, del lado derecho tenemos el inicio de la producción, donde hay como una plaza, ahí donde está el cursor. Tenemos en la parte superior el almacenamiento del producto terminado, que es esa bodeguita que está suelta. Luego tenemos el primer cuadrante, que es si quieres bajar el cursor, el primer cuadrante de afuera, el de afuera. Primer cuadrante. Junto a las bolitas. Más abajo, más abajito, más abajito. Ahí. Ese primer cuadrante es la molienda. Luego ahí vemos unos círculos que son ya los diferentes tanques para tener la capacidad de producción. Se muele en la parte superior. Luego en la parte del sótano, aquí tenemos 2 niveles. La cava de degustación, de añejamiento, que es la parte central. Tiene las barricas, si la quieres señalar. A ver si te la aprendiste. Esa, perfecto. Luego tenemos la línea que va girándose con unas mesas. Esas son las zonas de degustación. Ahí faltan 2 más que son en la parte superior de esa planta. Tenemos el restaurante, que tiene una zona de cocina hasta la parte superior, una barra muy grande, que es una barra de degustación, donde vas a estar probando, y en la parte exterior tiene otra serie de mesas en el patio, ¿no? Tiene una sala de degustación del restaurante y tiene una sala privada que ve al viñedo, ¿no? Luego tienen la siguiente parte, que es abierta. Tenemos la otra sala de degustación que tiene vista hacia el viñedo y hacia el olivar. Y luego tenemos en la parte del siguiente, que son los salones, ¿no? Tenemos una serie de servicios, baños en la parte central, y luego vemos ahí unos salones de clases y espacios de usos múltiples, donde van trabajando hacia las clases y hacia las exposiciones y diferentes elementos que son los trabajos comunitarios. Y el espacio último del lado derecho son una serie de oficinas y servicios, que es esa parte de afuera. En la parte del lunario tenemos la estructura central, que es el foro. Tiene una parte hacia arriba, como dale para arriba. Esos son los baños, esa parte de allá son servicios, y tiene un foro o un escenario en el siguiente punto hacia la derecha. Entonces esos elementos trabajan para hacer eventos diferentes. Si nosotros quisiéramos tener una boda en la parte circular, es separada del patio central y separado de las otras secciones. Entonces, como tenemos muchos usos diferentes, podemos trabajar en diferentes formas la estructura propia del edificio. La que sigue. Como en la parte de atrás tenemos la colindancia con una barda, lo que estamos haciendo es rellenar un poco con la excavación que está ahí para generar el anfiteatro que iba hacia adentro. A ver si quieres indicar ahí dónde está el anfiteatro. Exacto, esa es esa parte. Luego tenemos la plaza que dice, ahí es donde están todos los olivos. Y luego tenemos la degustación, que tiene estos espacios, que es la luz que vimos en la primera sección. Y hacia afuera tenemos el viñedo, ¿no? La que sigue. Aquí vemos ya la volumetría final, donde tenemos la estructura de los espacios que suben. Y vamos a ver la siguiente. Aquí vemos una relación topográfica, volumétrica del proyecto. La que sigue. Aquí vemos cómo los edificios se van volviendo una especie de piedras abstractas, después de ver los usos que se van combinando con el viñedo alrededor. La que sigue. Aquí vemos ya las volumetrías, que son piedras, digamos, sugeridas, y que son los espacios visuales. La que sigue. En esa imagen que se vea completa. Ahí está, pero completa. Ahí no sé por qué está agrandada. Dice 110. Le tienes que poner menos arriba. Que diga 100%. Ahí, exacto. Dale.
No, achícala, no la gires. Exacto, ahí está. Entonces esa es la imagen final. Ahora sí, las preguntas que quieran. Por favor, no le muevas ahí, centra la imagen. A sus órdenes. Bueno. A ver, pues yo hago una pregunta. Más o menos, ¿cuántos metros de construcción tenemos programados? Híjole, no lo puedo ver aquí porque lo tengo ahí abierto. Te lo digo en este instante. Espera un segundo. Sí, no. Se redujo como un 30% a la última vez que vimos. Ok. Aquí debe de estar. Dame un segundo, ahorita te digo. Dice vinícola 438, restaurante 287 y salones 230. O sea, estamos en 700, como en 900 ahorita. Perfecto, muchas gracias. No sé qué hice. Bueno, el esquema de almacenamiento se hace en una bodega independiente, la pregunta que pusieron ahorita. El almacenamiento se da de diferentes maneras. Una cosa es el almacenamiento para añejamiento que está dentro de las cavas, y la primera bodega que está al lado derecho arriba es independiente y cerrada como si fuera una bóveda de banco. Tiene que tener aislamiento y aire acondicionado para mantener el producto. A ver, ¿qué material se piensa utilizar para estas estructuras? Ahorita estamos definiendo la última sección. Tenemos diferentes opciones. Una de las opciones era concreto, otra de las opciones es tierra compactada con cimbra perdida por adentro, otra de las opciones era madera con ferrocemento por el interior, y estamos ahorita estudiando esa última forma. Gracias. Buenas tardes, arquitecto Alejandro. Hola. Sí, bueno, soy Manolo Espinosa. En primer lugar quisiera felicitarlo por el proyecto. Me gusta mucho, se me hace muy acorde al espacio, ¿no? Me gusta mucho esta armonía que tiene con el entorno, y creo yo que cumple bastante bien en todo lo que nos estuvo platicando. Nada más, me gustó mucho al principio este concepto de las gotas de agua cuando van a el efecto. En este sentido, ¿cómo está pensado? ¿Cómo se estaría visualizando? ¿Sería en los anfiteatros o cómo? Porque ahí sí me perdí un poquito ya después al final. Me gusta mucho el concepto final, pero quisiera... Es que cada uno de los volúmenes que tú ves ahí, sí, de los volúmenes, digamos, que están hacia el viñedo, son como si fuera la gota que cayó en el agua, ¿no? Okay. Y cada gota, por eso son tectónicos y no tienen ventanas para afuera. Excelente. Y luego son los espacios intermedios que tienen esa gran ventana, que son las salas de degustación. Okay. Entonces la idea conceptual es que unos espacios viven completamente hacia adentro, sí, que son esas como conos que ves, y luego tienes otros que viven hacia afuera, ¿no? Como ir cambiando de ambiente, también entendiendo que como son muchos socios y va a haber muchos usuarios,
Claro. El espacio tiene que tener muchos diferentes ambientes para estar. Exacto. Muy bien. Ya ahora sí ya me queda más claro ya con la explicación. Muchas gracias. Al contrario, a sus órdenes. Hola, arquitecto, soy Wendy y quisiera preguntarle si se inspiró de alguna manera en la Sierra de San Miguelito y su inmensidad para crear justamente como esta arquitectura, ¿no? Como esta estructura que lo mencionábamos, parece que hace una extensión de la tierra hacia la Sierra de San Miguelito. Gracias. Sí, mira, justamente el nombre de nuestro despacho, que se llama Arquitectura Contextual, Taller de Arquitectura Contextual, lo que hace justamente es trabajar desde el paisaje, ¿no? El contexto es siempre lo que va determinando las reglas del proyecto y por eso el aspecto visual, digamos, en el entorno del paisaje es lo primero que se mimetiza, ¿no? Tú te haces una biomimesis, haces una relación con la misma sierra y lo vas integrando con los elementos geométricos que están en el paisaje. Entonces, por eso cuando insertas una pieza así, aunque sea muy contemporánea, se ve muy bien porque va de acorde un poquito a los paisajes que están en el entorno de esta sección de San Luis. Muchas gracias. Tengo otra duda. ¿Se planea integrar algún cuerpo de agua o algo que represente también esta fluidez del agua o no? En principio no, porque no tenemos pozo y no tenemos, digamos, agua, y al poner el agua cerca del desierto hacia la intemperie, pues hay absorción. Entonces no quise, sería muy bonito el agua porque reflejaría los edificios, pero me da miedo desperdiciar y tener como agua estética que vaya evaporándose, ¿no? Se puede trabajar algo en el agua de desecho, sobre las aguas grises y negras, para que fuera en algún estanque. Eso se podría estudiar con la captación de agua, ¿no? Sí, gracias. Ale, por ahí se recibió otra pregunta por chat. No me apareció a mí. ¿Si me la lees? ¿Es qué material está pensado para el mobiliario de las áreas como restaurante y degustación? Bueno, eso es una buena pregunta. Los anteproyectos no salen tan rápido. Sí tenemos una idea de materiales naturales. Estamos hablando de madera, pero nosotros en el despacho no utilizamos nunca madera nueva. Estamos pensando en madera reciclada. Estamos pensando en piedra. Estamos pensando en materiales naturales que tengan que ver con la paleta de color que insertamos en el proyecto, para que quedara con la misma sensación, que fuera lo más tectónico posible, ¿no? No manejamos materiales sintéticos, pues estaríamos hablando madera, piedra, no sé, algo de piel, cortinas, como telas, ¿no? Cosas que tuvieran que ver con hacer más suave lo duro que pueda leerse ahorita con la piedra, ¿no? Quisiera preguntarle cuál es el procedimiento que hace justamente para el reciclaje de estos materiales. No sé, se me hace como muy interesante conocer cómo es este procedimiento y cómo se va a integrar ahora sí que en Casa Fronda. Bueno, el tema de los materiales sí es capitular en cada uno de los proyectos que hacemos, porque existe una responsabilidad muy importante cuando tú decides construir con una cosa o con otra, ¿no? Nosotros, cuando hacemos una raya en el despacho, tenemos entendido la responsabilidad que significa utilizar un material local o utilizar un material de fuera, ¿no? Es importante que los materiales estén cerca de la construcción, digamos a 150, 200 kilómetros, depende de la lejanía, para tener la relación de los bonos de carbono. Y también la otra obligación es tratar de utilizar materiales que ya estén sobre la tierra ahorita y no tengamos que generar o tratar de generar el mínimo de materiales posibles para generar un trabajo nuevo, ¿no? Entonces buscamos no importar que todo salga de la misma zona. Muchas veces utilizamos la tierra de la misma excavación
Y eso es lo que tenemos ahorita que terminar de investigar para que esta imagen que vemos ahorita quede materializada con materiales locales o reciclados en sitio, para que todos los materiales que ya se hayan concebido, se estén concibiendo, tengan una historial que ya esté sobre la tierra, y eso nos va a dar bonos ecológicos para que la construcción tenga el menor impacto posible dentro del calentamiento global. Bueno. ¿Cómo surgió la decisión de colocar olivos? Bueno, los olivos, lo que estamos tratando de hacer con el tema del vino son los cultivos mediterráneos, ¿no? Que son olivo, uva, lavanda y romero, ¿no? Que son los que tienen que ver con el mismo tipo de soleamiento, para tener una referencia estética que también se convierta en gastronómica. Los olivos son muy significativos porque requieren muy poca agua y están indexados al sistema de producción, lo cual quiere decir que cuando tú tienes estos cultivos que están relacionados entre sí, utilizas a los mismos jardineros, digamos, a los mismos empleados, terminan de cosechar la uva, un mes después se cosecha la aceituna, y así vas moviéndote en el sistema agrícola para que se vaya utilizando todo lo más eficientemente posible. Adelante. Por ejemplo, en la estructura que estamos viendo en pantalla, no son ahora sí que puntas como tal, pero entonces esa parte va a ser igual lisa, o se va a poner algún tipo de tragaluz, o cómo va a ser eso. Va a ser como aprovechar también la luz bueno, la natural, pues, para no utilizar tanta energía, o cómo va a ser eso. Si te fijas en los volúmenes, tienen lo que se llama óculo, que es ese triángulo en la parte superior. No sé si lo ves del lado izquierdo, ahí hay uno. Todos los espacios tienen una entrada de luz en sí misma, como lo vimos en las imágenes. O sea, todo tiene ventilación e iluminación natural. En el caso de este es que algunos tienen la iluminación solo de arriba para generar un drama en lo que tiene que ver con la arquitectura emocional, y otros espacios como las salas de degustación ven hacia afuera. No sé si puedas poner, Irene, el cursor en donde son las ventanas esa es una sala de degustación, la que sigue es otra y la que sigue es otra, ¿no? Esos ven para afuera y todos los demás ven para adentro. Ale, me gustaría que platicaras rápidamente de la columna vertebral del proyecto, que será la primera etapa que dijimos, y también me gustaría nada más que platiquemos un segundito, no sé, de la galería, ¿no? Es todo este eje que cruza la columna vertebral, que se convierte de alguna manera en una galería también, ¿no? O los mismos espacios como expositores que ponen al arte, vamos, en el espacio. Sí, lo que sucede es que hay espacios, como dijimos, estáticos, y hay espacios dinámicos, ¿no? Los espacios estáticos son los que no tienen ventanas, ¿no? Que tenemos pues la sala de producción, la sala de añejamiento, el restaurante y los salones de clase. Los espacios que van intermedios a estos, que son las salas de degustación, que es la columna vertebral del proyecto que va circulando de un espacio al otro, son las salas dinámicas que van a ir cambiando de usos para exposiciones, para salas de degustación y para eventos específicos en la parte interior, y todo esto va abrazando los mismos espacios de exposición, eventos que están en las partes exteriores. Digamos, ahorita estamos viendo de la carretera hacia el edificio, pero el edificio atrapa un patio y atrapa un jardín en la parte de atrás. Entonces hay secciones donde puede haber inclusive exposiciones permanentes y puede haber un jardín de esculturas, y cada uno de los espacios va a ir cambiando también en referencia a las actividades que se fueron diseñando desde el inicio de la concepción de Casa Fronda. Uno de los temas importantes es que tener un edificio neutro, o sea, como lo ven ahorita, gris-negro, lo que está haciendo es dejar que las demás cosas canten, ¿no? Entonces, si yo pongo una pintura con colores en estos espacios,
va a ser, se va a maximizar su estética, porque lo demás es muy neutro, ¿no? Entonces, ¿no? Para que las cosas y los olivos y demás cultivos que se mencionan. Bueno, de cultivos tenemos la uva como principal y mayor área. La parte secundaria son los olivos, que es en el patio intermedio. Y luego tenemos los huertos, que es lo que le dicen el farm to table, que va a estar relacionado a lo que se va a cocinar en el restaurante y se va a cultivar en una zona más limitada y más cuidada, ¿no? Una especie de invernaderos. Entonces, todos estos procesos son en una estructura agroindustrial, pero que tienen una dignidad específica. Vas a tener aceite de oliva, vas a tener vino y vas a tener algunos sachets de lavanda y extracciones de destilación de estos olores, más lo que está cultivado para la alimentación y ingredientes, ¿no? ¿Qué tipo de energía se usará para la iluminación? Bueno, la iluminación es natural. Una de las caras de los volúmenes tiene sus paneles solares. Entonces vamos a tratar de hacer un espacio que sea autosuficiente en energía dentro de lo posible para poder desconectarnos de la red, que aunque tenemos una red eléctrica de Ciudad Maderas, vamos a generar primero un edificio bioclimático para después ingresarle lo que se necesite. Los edificios de fabricación de vino tienen que tener un esquema de temperatura importante porque en algunas partes sí es capitular la temperatura, como por ejemplo en la producción de los vinos la temperatura se da en los tanques, el control en los tanques, en el añejamiento se da en el espacio y en el guardado también es en la estructura espacial. Por eso es que la volumetría y la independencia de cada uno de los espacios, porque su función, tamaño y color tiene usos diferentes. Si Irene podría poner la planta para explicar la primera etapa. Nada más hay otra pregunta. El tema de la primera etapa, pide permiso para poner la diapositiva para que él la pueda explicar. Sí, pon la planta. Bueno, aquí vemos todos los volúmenes, ¿no? Entonces, la primera etapa, tenemos el lunario, el patio y la sala de añejamiento. Si la quieres mostrar con el cursor, no, esa es la producción, esa es la de añejamiento. Digamos, todo el eje central es lo primero que vamos a construir. Eso con su patio, el patio, ajá, y la parte del lunario hacia arriba. Ahí está. Esa es la primera etapa. Después se van a ir agregando en la segunda etapa el restaurante y la sala de producción, que es la de los tanques, y después se va a agregar los salones de clase y las oficinas, que yo creo que va a ser de la primera etapa para poder, y la parte del guardado del producto terminado. Entonces, más o menos esas son las etapas de construcción. El viñedo estaría plantándose en la primera etapa y algunas partes de los olivos. Preguntan, dentro del proyecto ¿en dónde se planea ubicar las barricas de vino? Explícaselo ahí en el centro. Sí. Explícaselo tú. Ahí es toda esa parte es donde se pone la parte de añejamiento, que es lo que le vamos a llamar la iglesia, ¿no? Es donde esos son subterráneos y tienen el cono de luz, y ese es el edificio más importante. Y otra pregunta, ¿el área de añejamiento subterránea? Sí. Pues muy bien, yo creo que hemos explicado el proyecto, Ale, no sé si hay algo más por último momento. No por mí. Ahorita de la vez pasada que tú lo viste ahora, lo hemos puesto a dieta. Si quieres te mando los detalles de las modificaciones sobre metros cuadrados para ajustarnos a lo que habíamos planificado. Perfecto, y darles las gracias por su atención. Nosotros estamos a sus órdenes en el momento que ustedes dispongan. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar con
con ingenierías y demás, ¿sale? Ya En podríamos, términos de autorización. lo que necesitaríamos hacer ahorita, el siguiente paso, es que revisemos juntos mañana en algún momento las plantas, ¿no? Que se las estoy mandando ya detalladas con baños y medidas ya amueblados para ver lo de la dieta y los usos. Teniendo eso ya autorizado, ya podríamos ver el sistema constructivo, ¿no? Y pasarlos a los ejecutivos para que las ingenierías empezaran a generarse. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ale. Al contrario. Ha sido un gustazo como siempre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta reunión y quedamos de cualquier duda. Les vamos compartiendo la información en el boletín mensual. Se platicará de esto y también recibirán la grabación de esta presentación. Muchas gracias y pues nos despedimos si están todos de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, un abrazo. Al contrario. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas Adiós. tardes.